Vale, ya estamos grabando. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar, que es el primero del año, curiosamente, para el grupo de usuarios de SharePoint de España, también para la comunidad de Office 365, en el que Mario, al que todos conocéis, va a hablar un poco sobre herramientas de seguridad para Office 365. Mario, preséntate tú Vale, mismo y adelante. muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Pues nada, soy Mario Cortés, muchos ya me conoceréis, soy uno de los team leads de IMVP en Office 365 y nada, bueno, os dejo ahí un poco mis contactos. Recordaros que nos podéis encontrar por nuestro blog de Roger Office, ¿vale? Donde solemos publicar noticias de actualidad de Office 365 y un poco recordaros que este año 2017 volvemos a tener SharePoint Saturday de Madrid, ¿vale? Que será el 20 de mayo y bueno, todavía hoy, entre hoy y mañana estáis a tiempo de poder enviar vuestras solicitudes para ser speakers y si no, pues nada, podéis ir preregistrando para poder venir a este evento que ya os adelantamos que va a haber muchas sorpresas. Vale. Bueno, volvemos un poco a la charla. La charla de hoy yo creo que va a ser relativamente rápida, ¿vale? Vamos a tener algunas cuantas slides, pero más bien por guión, pero me gustaría que fuera bastante práctico, ¿vale? Sobre todo, lo que quiero que hoy nos quede claro, al final, es que sepamos identificar qué elementos nos proporciona Office 365 de caja para poder tener un control más profundo de nuestros datos y de nuestros usuarios, ¿vale? Un poco lo que hablábamos hace poco con unos compañeros, bueno, pues es la problemática que nos encontramos con muchos equipos de IT bueno, que estaban acostumbrados a tener toda su infraestructura hace pocos años todo en on-premise, donde bueno, pues mejor o peor, al final tenían estos equipos cierto control de dónde estaban sus datos, cómo ascendían los usuarios, qué protección, a qué nivel de protección querían disponer en sus infraestructuras. ¿Qué es lo que nos está pasando a la hora de irnos al cloud, en concreto en Office 365? Bueno, pues que nos encontramos que con entornos grandes donde hay grandes volúmenes de datos, muchísimos usuarios, pues puede que nos encontremos con cierto desconcierto, ¿no? O cierto pérdida de control de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros datos? ¿Quién está accediendo a estos datos? Y cómo se están utilizando, ¿no? Es cierto que al final, pues Office 365 está construido sobre una serie de elementos de seguridad que lo podemos discutir en otra charla. No quiero hablar de eso. Entonces asumimos que es un entorno seguro, pero lo que quiero ver es hoy son los diferentes mecanismos que nos proporciona Office 365 para nosotros como administradores de la suscripción o administradores de IT o de Data Governance. Vamos a poder saber, bueno, por un lado, qué medidas tenemos para proteger nuestros datos y nuestros dispositivos para que nuestros usuarios utilicen Office 365 de una forma segura. Vamos a poder ver también cómo se están utilizando estos datos dentro de los diferentes servicios de Office 365, ya no solo SharePoint, sino puede ser OneDrive, con quién estamos compartiendo documentos, si ahí estamos permitiendo accesos anónimos a nuestros documentos, qué estamos guardando en Office 365, todo ese tipo de cosas es importante que las sepamos. Y por último, cuando tenemos un entorno muy grande donde tenemos un volumen muy grande de datos y va pasando el tiempo, pues bueno, pues al final se va almacenando información que puede ser que no sea necesaria o puede ser que tenga que cumplir ciertas políticas de retención, ¿vale? Y es un poco la visión que me gustaría daros en cuanto a nivel de seguridad, que es un poco lo que estáis viendo en esta diapositiva, donde yo centralizaría en estos tres puntos, ¿no? Por un lado, elementos para proteger a nuestros datos y dispositivos, elementos y herramientas para poder supervisar y monitorizar cómo se está utilizando los servicios de Office 365 y qué se está guardando y quién está accediendo a todos estos servicios y a todos estos datos. Y por último,
qué podemos hacer en cuanto a políticas de retención y de compliance en todos nuestros datos, ¿vale? ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Hay diferentes mecanismos en Office 365. Por supuesto, vamos a tener siempre PowerShell. No quiero entrar en esa parte, quiero que veamos toda la parte out of the box, que yo creo que tenemos bastantes cosas por ver. Pero digamos que en Office 365 aunque tenemos configuraciones en los diferentes servicios, como puede ser SharePoint, tenemos toda la parte de OneDrive, disponemos de una consola de administración que se llama el Security and Compliance Center, donde vamos a poder encontrar de forma centralizada todas estas funcionalidades de seguridad y protección y de monitorización que os estaba comentando, ¿vale? Para poder hacer de la Security and Compliance Center, vamos a ver aquí, veis mi equipo, ¿verdad? Sí, imagino que sí. Sí, se ve Vale. todo perfecto. Vale. Bueno, yo he accedido a configuración de Office 365 y lo que vamos a encontrar en la sección de administración, de centros de administración, nos vamos a encontrar la opción de seguridad y cumplimiento, ¿vale? Que es el Security and Compliance. Desde aquí, ¿vale? Vamos a encontrar en las distintas herramientas que os comentaba para poder monitorizar y definir todas las configuraciones de seguridad sobre los diferentes servicios de Office 365. Vamos a ver que por un lado tenemos toda la parte de alertas, permisos, toda la parte de detección de prevención de datos, cómo hacer un data governance sobre nuestros datos una vez ya están almacenados, detección, investigación de qué se está guardando, etcétera. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a hacer desde aquí. Lo primero que tenemos que saber es que cuando hacemos el Security and Compliance Center, cuando estamos en un entorno corporativo grande, bueno, pues al final no solo va a haber un solo administrador que sea el encargado de configurar y monitorizar todos estos elementos, sino que vamos a poder, con Office 365 vamos a poder definir una granularidad de permisos, de manera que podamos definir diferentes roles, los cuales puedan interactuar con las diferentes funcionalidades que nos ofrezca el Security and Compliance Center, ¿vale? De esta forma, accediendo a la sección de permisos, vemos que vamos a encontrarnos todos los roles que vienen predefinidos en Office 365, de manera que cada rol nos va a ir indicando qué funciones de seguridad y de configuración va a poder hacer el usuario asignado, ¿vale? Ves que en este caso que tenemos el Compliance Administrator, pues tenemos aquí diferentes funcionalidades, pues toda la parte de gestión de dispositivos, de Data Loss Prevention, el hall de elementos y documentación, gestión de alertas, etcétera, ¿vale? Desde aquí lo que podemos hacer es, una vez que tenemos este rol definido, si pulsamos en editar, lo que vamos a poder hacer es, aparte de modificar las funciones para añadir o quitar más funciones, lo que podemos hacer es añadir miembros a este rol, de manera que podamos definir todas las personas que van a ser miembros de este rol, y para que cuando ellos accedan al Security and Compliance puedan trabajar con esas funcionalidades, de manera que solo le aparezcan esas funciones y solo puedan trabajar con las funciones que nosotros le hayamos definido. Bueno, en la parte de funciones veréis que hay una lista bastante amplia, pero al final no deja de ser todas las funcionalidades que tenemos aquí en esta sección. Bueno, aquí sí que os aconsejo a lo mejor no editarlos, si vais a crear algún rol, no editéis los estándar, intentar crear los vuestros y probar con usuarios antes de empezar a asignar, ¿vale? Venga, seguimos. Otro de los elementos que también son importantes a la hora de trabajar a nivel de seguridad es que a los administradores nos va a interesar saber cómo estamos compartiendo la información. Fijaros que tenemos diferentes servicios donde podemos almacenar documentación, como pueda ser nuestro OneDrive personal, nuestro SharePoint corporativo o incluso los Office Group, ¿vale? En estos servicios
pensar que podemos compartir información no solo con miembros de nuestra organización, sino además con usuarios externos o incluso podemos dar acceso a usuarios anónimos. Entonces, uno de los primeros elementos que que deberíamos tratar es el definir o asegurarnos de cómo se está compartiendo esta información y cómo están accediendo los usuarios a estos contenidos, ¿vale? Para eso, digamos que tenemos un centro de administración específico que está todavía en preview, que es el centro de administración de OneDrive, donde vamos a encontrar una serie de funcionalidades que nos van a permitir configurar estos tipos de acceso tanto a nuestro OneDrive, nuestro SharePoint, quién va a poder sincronizar con el cliente el sincronizador de OneDrive o desde qué dispositivos se van a poder conectar, ¿vale? Si entramos si quiere cargar la página de compartido, venga. Vamos a darle. Bueno, mientras se va cargando, aquí lo que vamos a encontrar es una serie de opciones que nos va a permitir configurar cómo van a poder compartir los usuarios los documentos tanto en SharePoint como en OneDrive. De esta manera, vamos a intentar cargar de nuevo. Vamos a poder definir si vamos a dejar que solo se compartan documentos con usuarios de la organización o también vamos a dejar que la posibilidad de que se compartan documentos con usuarios externos o incluso con usuarios anónimos. Pensar que la diferencia entre un usuario externo y un usuario anónimo es que un usuario anónimo nunca se va a logar, de manera que no vamos a ser capaces de identificarlo, y esto suelen ser usuarios que normalmente generamos un enlace a un elemento y se lo enviamos por correo o por cualquier otro medio. En el caso de los usuarios externos, al final van a ser usuarios que no sean de nuestro tenant, que no nos van a consumir una suscripción, van a tener funcionalidades reducidas, pero van a poder acceder a los contenidos que compartamos con ellos, pues o bien para leerlo o incluso para editar esos contenidos, ¿vale? Entonces, desde esta sección lo que vamos a poder es, como veis, primero habilitar o deshabilitar el que se pueda compartir información con usuarios externos y luego el poder definir si queremos que solo se pueda, qué tipo de usuarios externos van a permitir acceder a este contenido. Si van a ser cualquier tipo de usuario externo, usuarios externos que estén previamente registrados en nuestro Windows Azure Active Directory o cualquier tipo de usuario que sea incluso los anónimos, ¿vale? Pues desde aquí vamos a poder configurar todas esas opciones, tanto para un OneDrive como para nuestro site de SharePoint. Por otro lado, vamos a tener la opción de poder definir qué tipos de enlaces vamos a generar desde OneDrive y desde SharePoint. Sabéis que podéis generar un enlace y desde estas opciones que nos encontramos aquí vamos a poder decir si vamos a dejar que este enlace sea para vamos a permitir que tenga acceso los usuarios anónimos o solo se puedan generar enlaces para usuarios de la organización o incluso deshabilitar esta opción de generar enlace y que alguien tenga que darle permisos a mano. ¿Vale? En esta sección pues podremos editar la caducidad de estos enlaces, si vamos a permitir que se puedan generar enlaces de visualización, edición, etcétera, ¿vale? Al final es un poco jugar con esta parte. Otra de las piezas importantes sería esta parte de aquí, que es limitar el uso compartido a usuarios externos por dominio. En esta sección lo que vamos a poder decir es, oye, vale, yo quiero poder que mis usuarios puedan compartir documentación con usuarios, con otros miembros de otras organizaciones, pero no vale cualquier usuario de cualquier dominio. ¿Vale? Pues desde aquí lo que vamos a poder definir es todos aquellos dominios que van a estar permitidos a la hora de compartir con usuarios externos. Eso lo podemos hacer a través de dominio o incluso vale. Y luego lo que podemos hacer es, al final es configurar si queremos que acepte las invitaciones o no, y si dejamos que a su vez el usuario externo pueda compartir.
más elementos. Bueno, pues al final desde aquí, en la parte de sincronización, lo que nos va a permitir es definir igual desde qué equipos o desde qué dominios vamos a habilitar el acceso al cliente de sincronización de OneDrive. En la parte de almacenamiento, pues al final podemos definir bueno, pues el espacio mínimo predeterminado y cuántos días de retención se va a aplicar sobre los OneDrive de aquellos usuarios que se eliminen del tema, ¿no? Pues lo típico, alguien se va de la compañía, bueno, pues cuánto tiempo queremos que se quede ese OneDrive vivo antes de que se libere, pues si quisiéramos recuperar alguna información. En la parte de acceso a dispositivos, aquí sí depende, vamos a ver que depende mucho de la suscripción que tengáis. En este caso es una E5, pero en el caso de la S3, toda esta parte de aquí, ¿vale?, va a estar deshabilitada. Aquí lo que nos va a permitir es controlar desde qué equipos, qué dispositivos se van a poder conectar a los servicios de OneDrive y de SharePoint. En concreto podríamos incluso definir las IPs si quisiéramos solo que los equipos se conecten solo desde las redes internas de la organización, con lo cual limitaríamos mucho el uso de Office 365, pero bueno, puedes hacerlo. Podría ser además definir diferentes políticas de uso en función de los dispositivos, ¿vale? Que, bueno, esto ya casi que nos meteríamos en una sesión solo para esta parte, porque al final hay bastantes opciones. Pero quedaros con que podéis al final definir qué pueden hacer los usuarios a la hora de hacer un dispositivo móvil, como puede ser un iPhone, con toda esta documentación que tenemos en nuestro OneDrive en SharePoint, ¿vale? Vale. Fijaros que de momento lo único que hemos visto ha sido un poco qué configuraciones nos permite, pues un poco para ajustar qué pueden hacer nuestros usuarios o no con la información. Tenemos otra pieza que es Data Loss Prevention, que lo que nos va a permitir es ya no solo detectar la información que pueda ser sensible, sino además bloquear determinados contenidos que puede ser o bien un documento o bien un mail que contenga información que sensible o información que deba de cumplir una serie de restricciones, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vale. Con Data Loss Prevention al final lo que nos va a permitir es definir toda una serie de directivas donde cuando tenemos que cumplir una serie de requisitos por nuestro tipo de compañía, nuestra información, que lo que va a hacer es que en estas directivas lo que va a comprobar es qué información estamos compartiendo, estamos almacenando, estamos enviando, de manera que en caso de cumplirse una serie de reglas que identifican que esta información no debería estar almacenándose en Office 365, esa información queda bloqueada e incluso podemos avisar al usuario de que está almacenando, enviando información que no debería almacenarse en estos sistemas. Por ejemplo, ¿qué tipo de información? Podemos estar hablando de números de la Seguridad Social, números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, números identificativos de personas, etcétera, ¿vale? De manera que si nosotros por algún tipo de restricción, de algún tipo de normativa nos impide almacenar toda esa información en Office 365, nosotros podamos definir directivas para que obliguen al usuario o al menos adviertan al usuario de que, oye, estás guardando información que puede ser un número de la seguridad social que no deberías guardar en Office 365, que a lo mejor lo tienes que guardar pues en tu entorno on-premise, ¿vale? De esta forma, cuando vamos a crear una directiva de Data Loss Prevention, bueno, pues tenemos predefinidas toda una serie de directivas. En concreto vamos a crear una personalizada rápidamente, los números de la seguridad social, y a continuación lo que podemos decirle es, oye, esta directiva ¿dónde va a aplicar? Es decir, vamos a hacer un control de esta información solo para cualquier ubicación de Office 365, como pueda ser Exchange, OneDrive y SharePoint, o vamos a poder elegir a mano solo en determinadas ubicaciones. Pues, por ejemplo, podríamos decir, oye, esta directiva no la voy a aplicar para correos ni para OneDrive y a lo mejor solo la dejo para SharePoint y en concreto la voy a dejar solo
para estos sites que yo especifique aquí en concreto, ¿vale? Pues de esta forma podríamos, de forma más granular, definir una directiva para una ubicación en concreta, o bien lo podríamos dejar para atrás. A continuación lo que haríamos sería definir la directiva, es decir, qué tipo de información queremos proteger o bloquear para que los usuarios no almacenen o al menos le avisemos. Por defecto podríamos utilizar una que venga predefinida, vamos a utilizar la configuración avanzada y lo que vamos a definir es una serie de reglas de advertencia social, ¿vale? Y lo que vamos a hacer a continuación es añadir condiciones, es decir, qué reglas se deben de cumplir para aplicar esta directiva de bloqueo. En estas condiciones, lo que le vamos a decir a Office 365 es qué tipo de información queremos que busque, ¿vale? El tipo de información es lo que decía, pues puede ser una tarjeta, tarjetas de crédito, número de la seguridad social, no sé, cualquier tipo que esté previamente definido, ¿vale? Fijaros que ya tenemos una serie de tipos de información confidencial predefinida y además Office 365 no la diferencia por país. Porque a lo mejor pensar que somos una multinacional y a lo mejor tenemos que cumplir ciertos reglamentos en Estados Unidos, pues por aquí, en función del país, pues nos va a buscar un formato u otro. Spain. Aquí tenemos, ¿vale? Para España, de momento, en concreto, tenemos los formatos de la Seguridad Social, los números de la Seguridad Social, de manera que yo, al seleccionarlo, lo que le estoy diciendo es al servicio de Data Loss Prevention es, oye, cuando encuentres que alguien, al guardar un documento en mi SharePoint, en mi OneDrive, resulta que dentro de ese documento tú encuentras un número de la Seguridad Social, pues se va a aplicar esta directiva que estoy definiendo en este momento. Puedo definir, pues bueno, cuántas veces veces se reencuentra este número en un documento, bueno, y la precisión es como, al final tú defines patrones, cómo de preciso es este patrón, ¿no? Porque al final un número de la seguridad social o los números de las tarjetas, pues podrías escribirlo con guiones, con barras a la derecha, con espacios, ¿vale? Pues aquí tú defines qué nivel de precisión quieres que se aplique, ¿vale? Podríamos añadir más condiciones y a continuación lo que configuramos son las acciones, es decir, cuando lo encuentres, ¿qué es lo que vas a hacer? De momento, pues lo que vamos a hacer es simplemente restringir el acceso al contenido, o si quitamos esto, pues simplemente le advertiría al usuario. Si le restringes el acceso, pues este documento pues no se podrá ni compartir ni enviar a otros usuarios. Lo más interesante es esta sección de notificar al usuario para decirle, oye, estás almacenando información que no deberías almacenar, e incluso podrías indicarle en un texto algún tipo de motivo, algún tipo de cláusula o ponerle algún enlace o alguna cuenta de correo adicional, ¿vale? Desde esta sección pues podrías indicar incluso, oye, qué debes hacer en caso de que lo quieras. Luego, por último, para determinados usuarios o en determinados escenarios puede ser interesante que, aunque el usuario esté guardando esta información, sea consciente de ello y realmente queramos que simplemente le notifiques, pero que el usuario pueda decidir que sí, que me he enterado, pero quiero guardar esa documentación, ¿vale? Pues activando esta sección el usuario podría continuar utilizando este documento y bueno, pues al final incluso le podríamos obligar a que complete el por qué está guardando esta información, etcétera, ¿vale? Bueno, esto sería en cuanto a Data Loss Prevention, que al final, ya os digo, lo que nos va a permitir es definir una serie de directivas que van a impedir o al menos notificar a los usuarios que están almacenando información sensible que bajo algún tipo de regulación o normativa no tengan que almacenar o compartir desde Office 365. Vale. Por otro lado tenemos Azure Right Management, ¿vale? Azure Right Management o Information Right Management, que es en Office 365, lo que nos va a permitir es que proteger los documentos de Office
de manera que cuando yo protejo un documento de Office con Azure Write Management, lo que hace es encriptar el contenido y, para poder leerlo, ese contenido, lo que vamos a tener que utilizar es el cliente Office, de manera que cuando se abra el cliente Office, él detecte que está protegido por Azure Write Management, y en ese momento lo que se va a hacer es se va a conectar a Office 365 y va a comprobar que realmente somos un usuario con permisos para ver este documento, y además va a comprobar qué cosas podemos hacer con este documento. Este tipo de funcionalidades de IRM se suele hacer sobre todo para documentos que son sensibles, de manera que yo este documento, a lo mejor el de Roadmap Services de mi compañía es crítico, pero yo este documento efectivamente yo puedo protegerlo a nivel de seguridad, pues por ejemplo desde SharePoint puedo decidir quién puede entrar y quién no, pero a lo mejor un usuario con permisos puede descargárselo en su equipo, copiarlo en un pendrive y enviarlo o verlo en su casa o enviarlo a una cuenta que no sea corporativa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con Azure Write Management es que cuando yo abro este documento desde cualquier ubicación, ya sea desde la empresa, desde mi casa o desde el iPad, lo que va a hacer, fijaros que en este momento está conectándose con Write Management y está validando qué políticas de seguridad se han aplicado sobre este documento. Si en este momento yo hubiera sido al intentar abrir el documento, estuviera en mi casa con mi PC personal y yo no estuviera conectado al dominio, al conectarse a Write Management y validar que no soy un usuario del dominio, lo que me va a aparecer es un mensaje de error y no me va a dejar ver el contenido del documento. En caso de ser del dominio, bueno, pues porque a lo mejor estoy en casa, pero meto un usuario y contraseña del dominio, él valida este usuario y lo que va a hacer a continuación es comprobar qué tipo de política podemos hacer sobre este documento. Es decir, yo con Write Management puedo definir que puedo leer el documento, pero a lo mejor no puedo ni editarlo, ni imprimirlo, ni enviar copias. Veremos que cuando, no sé si habéis visto que cuando he abierto el documento te aparece aquí una franjita amarilla y nos está diciendo el nombre de la política de seguridad y una pequeña descripción. Como yo soy el owner, me aparece esta propiedad y podría definir además qué personas pueden, qué otros usuarios pueden acceder a este documento de forma offline, o incluso qué elementos quiero definir. Pues si quiero dejar que los usuarios puedan imprimirlo, que puedan enviar copias a otros usuarios, o incluso puedo definir durante cuánto tiempo puede utilizar este usuario este documento. Imaginaros, pues oye, te dejo que te lo descargues y te va a durar X días. A partir de esos X días ya no puedes verlo de forma offline, sino que tienes que acceder otra vez a SharePoint para verlo. Como veis, al final, Azure Write Management es, digamos, lo que hay por debajo para toda la parte de protección de contenidos. En el caso de Office 365 nos han abstraído un poco todas esas configuraciones y esas definiciones de privacidad, y lo que tenemos en Office 365 es IRM, que es Information Write Management. ¿Vale? ¿Cómo activamos IRM en una biblioteca de documentos? Pues directamente desde la configuración de la biblioteca encontraremos una opción para definir la política. Fijaros que IRM se va configurando por cada una de las bibliotecas, de manera que yo cada vez que suba un documento sin hacer nada más, por el hecho de subir el documento a esta biblioteca, ya se va a proteger directamente con IRM y me va a encriptar el contenido y me va a aplicar la directiva que yo defina, ¿vale? Al acceder a la configuración de la biblioteca, aquí tenemos Information Write Management. Vale, aquí tenemos nuestra política, que es la que me aparecía en el no sé si lo veis, en el título de la barrita amarilla, que era Confidencial MC. ¿Vale? Y aquí en la parte de opciones es donde podemos definir qué pueden hacer los usuarios al abrir el documento. Si le vamos a dejar imprimirlo, cuántos días de duración va a poder tener acceso, si dejamos que el usuario pueda abrir el documento de forma offline
o bueno, o le pedimos las credenciales, bueno, una serie de opciones que va a obligar al cliente de Office verificar con el usuario, ¿vale? Y esto no solo funciona en la versión online, sino también en el cliente que te instalas en tu PC, sino también para las versiones que nos encontramos en iPad. Más cosas. Thread Management. Fijar, Thread Management lo que nos va a permitir a los administradores es encontrar desde un solo punto todas las opciones de configuración de amenazas o de malware o de spyware que nos vamos a encontrar en nuestros correos, ¿vale? Por un lado podemos definir las opciones de filtrados de correo. Veremos que por defecto nos viene una configuración estándar donde bueno, ya viene una serie de configuraciones predefinidas, pero si no nos encaja por nuestra problemática interna, podemos personalizar este tipo de reglas y incluso definir más a bajo nivel pues las diferentes configuraciones que van a aplicar a estos filtros de correo. Pues podemos decir cuáles van a ser los dominios que vamos a admitir, cuáles no, etcétera. Vale. Aquí es cierto que lo recomendable es que dejemos las opciones estándar, pero bueno, en corporaciones grandes puede ser interesante el tunear toda esta parte. ¿Vale? Por otro lado, en la parte de protección de malware, lo que vamos a poder identificar es qué ficheros ya se van a considerar como ficheros de malware y qué vamos a hacer con ello, ¿no? Si lo vamos a simplemente eliminar del cuerpo o vamos a bloquear todo el mensaje para que no le llegue ni siquiera al usuario, o dejamos que llegue el mail pero se quita el adjunto, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder definir desde toda esta sección. Incluso podríamos decir los archivos que vamos a permitir o que no vamos a permitir, ¿vale? Si queremos además notificar al usuario, oye, hemos encontrado esto, ten cuidado, o incluso notificar a los administradores para que estemos pendientes de que se está recibiendo malware de determinados orígenes, ¿vale? Vale. De esta parte de aquí de lo que nos va a permitir el Domain Keys es firmar de alguna forma nuestros correos, de manera que Office 365 se asegure de que los mails que nos envían entre nuestros usuarios y que nosotros enviamos hacia afuera, bueno, pues tienen una firma en concreto que valida que viene de nuestro dominio, de nuestro tenant, de manera que bueno, sea más complejo hacer phishing con nuestras cuentas. Vale. En la parte de archivos adjuntos seguros, bueno, al final no deja de ser más configuraciones sobre los ficheros que dejamos enviar como adjuntos a los usuarios. Si queremos bloquear determinadas cuentas o determinados se ha dejado bien a Mario, ¿no? la idea de vínculos seguros que la encontrar. Mario, parecía que se te había cortado. Sí. ¿Por dónde se habéis quedado? No, estabas explicando lo de los archivos adjuntos y las opciones que había. Bueno, tampoco. Vale. Bueno, básicamente, al final, que tú puedes definir qué tipo de. Cuando encuentre un malware, qué tipo de respuesta quieres aplicar sobre los mails, ¿no? Si quieres bloquearlo o sustituirlo para dejar un fichero en concreto de tipo de texto, advirtiendo al usuario, etcétera, ¿vale? En la parte de vínculos seguros es una funcionalidad que encontramos en la E5, si no recuerdo mal, y lo que nos va a permitir es que cuando recibamos un mail, digamos que tú cuando lo abres, cuando el usuario reciba un enlace externo y pinche sobre ese enlace, en vez de ir a la página o al fichero que venga en ese enlace, digamos que va a pasar por una página intermedia de Microsoft
que lo que va a hacer es intentar explotar y comprobar qué hay en el destino para detectar si hay algún tipo de malware o algún tipo de ataque que pueda afectar al usuario, ¿vale? Bueno, pues sin más, que desde aquí tenemos estas opciones. Y por último, en la parte de cuarentena, al final lo que nos va a generar es un informe de todos aquellos mails o adjuntos que ha detectado como que puedan ser problemáticos o que cumplan con algún tipo de regla de las que hemos definido o algún tipo de filtro que hemos aplicado en nuestros correos. Vale. Vale, esto es lo que hemos estado viendo es un poco en cuanto a protección, es decir, medidas que nosotros vamos a aplicar previamente para asegurarnos que nuestros datos y nuestros usuarios son seguros y lo están utilizando de forma correcta. Ahora bien, nosotros podemos garantizar eso, pero nos puede pasar que no sepamos realmente, bueno, pues qué están pasando, cómo estamos usando esos datos una vez ya subidos en Office 365. Para eso vamos a tener diferentes herramientas que nos van a permitir estar un poco atentos y monitorizar qué está pasando y cómo se está utilizando. Para ello lo primero que vamos a ver es toda la parte de alertas. Un segundo. Cerramos esto. Vale. Ahora. Tenemos una funcionalidad que es las alertas que nos van a permitir definir, enviarnos una notificación cada vez que algún usuario realice algún tipo de actividad. ¿Cuál es ese tipo de actividad? Vamos a crear una para que veáis. Vale. Pues podemos definir. Ay, esta es la parte que todavía tiene que mejorar un poco en cuanto a interfaz. Se queda ahí un poco raro. Vale. Vale. En esta sección de aquí lo que vamos a definir es cuándo queremos recibir una alerta. Fijaros que podemos hacer definir alerta pues cada vez que un usuario se descarga un fichero o lo hemos movido o alguien lo ha eliminado, cada vez que por ejemplo vamos a poner cada vez que se crea un grupo de seguridad o se modifica algún tipo de grupo de seguridad, cada vez que creamos un buzón, hacemos algún tipo de operación con un buzón, cada vez que creamos una colección o la modificamos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, fijaros que hay un montón de actividades que podemos tracear, pero no solo para SharePoint o para OneDrive, sino para todos los servicios de Office 365, incluso para funcionalidades de seguridad y de administración, ¿vale? De esta manera yo podría estar notificado cada vez que, pues por ejemplo, pues se descargue un archivo determinado, ¿vale? Incluso por un usuario en concreto. ¿Vale? De esta forma, pues podría enviarme cada vez que alguien se descarga un fichero o podría definir una regla cada vez que comparta, a ver si lo encuentro, que está por aquí. Es que en español. Aquí está. Aquí. Cada vez que un usuario, por ejemplo, crea un vínculo anónimo. ¿Vale? De esta manera podría asegurarme que cada vez que se cree un usuario crea un vínculo anónimo, vale, yo te voy a dejar, pero voy a ser consciente de que se está haciendo eso. ¿Vale? De esta manera, al final, podemos recibir notificaciones e incluso estar pendiente de lo que está sucediendo. Por otro lado, tenemos otra sección que es Search and Investigation, que la vamos a encontrar aquí, la parte de búsqueda y contenido, que lo que nos va a permitir es hacer un descubrimiento de qué tipo de información se está almacenando. ¿Vale? En este descubrimiento somos nosotros los que tenemos que decir a Office 365, oye, ¿qué tipo de información creo que no debería almacenarse o qué tipo de información se está enviando por correo? Pues por ejemplo, en este caso, yo lo que me he creado es una búsqueda, voy a darle a editar para que lo veáis, que lo que me busca es en todos los correos, en todos los correos de Chain, de SharePoint,
y me va a buscar todos aquellos correos o contenidos o ficheros que se guardan en SharePoint que contengan la palabra confidencial, ¿vale? De esta manera, lo que va a hacer en este momento al activar esta consulta, Investigation, me va a buscar todo ese contenido y va a mostrar un informe de qué correos o documentos cumplen con esa regla, de manera que yo como administrador determine si realmente se está haciendo un buen uso o no. Entonces, en esta sección me ha dicho que, bueno, cuando se realizó la última ejecución y me ha encontrado varios elementos y varios buzones que cumplen con esta regla. Si pincho, bueno, aparte de que me puedo descargar el informe y verlo en ficheros Excel, si pincho en vista previa, lo que me va a mostrar es una especie de previsualización con todos los contenidos. Vale, la tengo actualizada. Perdón. Está diciendo que tengo que actualizarlo. Un segundito y ya se carga. Vale, bueno, mientras se carga, os explico un poco lo que va a aparecer. Al final no deja de ser una ventana donde nos aparecen documentos o emails que se hayan recibido o enviado que cumplan con esa palabra que yo he indicado. Al final, cuanto más simple sea la palabra, pues efectivamente más contenido nos va a salir. Pero si sabemos que determinados nombres de productos nuestros o determinadas palabras clave o determinados metadatos no deberían o son contiene información sensible, podríamos indicarlo en el filtro y desde aquí nos aparecería pues quién ha enviado ese correo, cuándo se ha enviado ese correo e incluso si esa palabra está en un adjunto, pues lo veremos. Él también hace el análisis dentro del adjunto y podríamos ver qué documentación se ha enviado adjunta que cumpla con este criterio. ¿Vale? Bueno, como veo que tarda un pelín, lo que hago es que pasamos y... mira, ya está. Venga, vamos a darle 10 segundos y me da tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí que se cargue y mientras vamos viendo la siguiente, ¿vale? Que sería toda la parte de búsqueda de auditoría, ¿vale? Una de las cosas que nos ofrece Office 365 es que podemos auditar qué se está haciendo con los diferentes servicios de Office 365 y verlo en un panel. Bueno, antes de pasar, ya termino esta parte. Perdonar, lo que nos muestra aquí al final es todos los correos o por conversaciones de Skype o documentos que se han almacenado en SharePoint que cumplan con esa palabra que era confidencial. En concreto, vamos a ir a este, que es un correo que se envió de esta persona a Megan tal día y como vemos en lo que es el cuerpo no cumple con esta palabra, pero aquí vemos que en este correo se ha enviado un documento adjunto que curiosamente dentro del documento vamos a ver que aparece la palabra confidencial, ¿vale? Es decir, que Isaiah ha enviado a Megan pues un documento adjunto que bueno pues puede ser que contenga información confidencial. A partir de aquí pues tendremos que hacer algún tipo de investigación de si debió o no debió enviar esa información. Lo que os decía de la parte de auditoría, lo que nos permite es ver qué se está haciendo haciendo sobre los diferentes servicios de Office 365. Vamos a darle a buscar para que nos muestre todo. Aquí nos va a mostrar desde descargas de documentos, accesos a servicios, cambios de contraseña, creaciones de grupos, cualquier cosa que hagamos en Office 365 lo vamos a encontrar aquí.
Al final por aquí podemos filtrar pues por rango de fechas, por usuarios, etcétera, o podemos incluso filtrar por actividades, que son las mismas que teníamos en las alertas, pero en vez de hacerlo, en vez de que nos alerte con un mail, pues nosotros podemos hacer una búsqueda sobre algo que ya ha ocurrido, ¿no? Pues por aquí tenemos las mismas actividades que vimos antes, y un poco para que veáis qué información nos traza. Pues podemos encontrar información de búsquedas, de visualización de páginas, de descargas, etcétera. Fijaros que nos indica aquí la fecha, la IP, qué usuario ha realizado la operación, qué acción y sobre qué elemento lo ha realizado, ¿vale? Por aquí podemos exportarlo, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues sin más. Por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer es, esta funcionalidad se utiliza para saber quién ha descargado un documento durante un periodo. Yo podría poner ejemplo, archivo descargado, podría poner la acción de archivo descargado y podría poner en concreto, en esta sección de confidencial que tenía, podría poner el nombre de este documento. ¿Vale? Para que me haga una búsqueda, me haga un filtro y me diga quién se ha descargado. Que en este caso, aunque no lo hemos descargado antes, sí que tarda varios minutos en refrescar toda esta parte de auditoría. ¿Vale? ¿Qué más? Cuanto a monitorización, otro de los elementos que tenemos que se ha incluido recientemente es la sección de Secure Score, que lo que nos va a ayudar a los administradores es en determinar cómo de seguros o cuántas best practices en seguridad estamos aplicando en todas nuestras configuraciones. Al final, desde este portal, lo que nos va a hacer es un análisis sobre toda una lista de recomendaciones de seguridad que Microsoft tiene identificado, nos va a aplicar todas esas reglas y nos va a determinar cuántas de ellas aplicamos y en qué nivel estamos cumpliendo esas reglas, ¿vale? Lo que va haciendo es que va analizando diferentes reglas, cada regla tiene una puntuación y aquí, como veis, me está diciendo que en el caso de mi tenant tengo un 81 puntos de 257 que debería o que me recomiendan que debería aplicar, ¿vale? Estos 81 puntos vendrá por las diferentes configuraciones que hemos aplicado en nuestro tenant. Esto puede ser más o menos en función de las configuraciones y el límite, al final, el máximo, lo fijamos nosotros en base a cómo de seguros o cuántas medimos queremos aplicar o no. Fijaros que el máximo con máximo serían 430 y más o menos nos está recomendando pues unos 257 por las diferentes medidas que haya. En la parte inferior lo que nos va a indicar es todas aquellas medidas que no cumplimos y nos va a decir, pues por ejemplo, en la parte de multifactor nos está recomendando que habilitemos el multifactor para los usuarios y nos va a indicar, pues por ejemplo, qué significa esto de multifactor, qué impacto tiene en el usuario habilitarlo y cuántos puntos nos añadiría en nuestra puntuación total. Además, desde estos enlaces nos indica, vaya, mi sesión ha pirado, esto por dejarlo abierto, nos va a indicar además desde esos enlaces, vamos a pinchar, las opciones para poder corregir esta actividad. En el caso de multifactor, por ejemplo, que me está recomendando que lo habilite, pues si yo le doy a Launch Now, me abrirá una ventana donde me lleve a la página para habilitar el multifactor en los diferentes usuarios. Y así, por cada una de las recomendaciones, que fijaros que hay bastantes, y ya debemos determinar nosotros si la queremos habilitar o no en función del impacto y cómo de complejo sea para nuestro entorno. Esta al final no deja de ser un portal donde nos sugiere recomendaciones
ya decidimos nosotros si la queremos aplicar o no. Luego, por último, en la parte de Analyzer, pues podemos ver un poco la evolución que hemos tenido durante un periodo de tiempo aplicando estas medidas de seguridad. ¿Vale? Por último, la parte más de políticas, que ya vamos acabando, quería comentaros dos cosas. Por un lado, la parte de Data Governance, que vamos a encontrar en el Security and Compliance, que en español es aquí, gobernanza de datos. Por un lado nos va a permitir definir de forma centralizada, bueno, pues si queremos aumentar el archivado de los correos, que esto tampoco tiene mayor misterio, y por otro lado, qué políticas de retención, de eliminación y conservación de información queremos aplicar tanto para buzones de correos como para documentos que guardemos en SharePoint y en OneDrive, ¿vale? Por un lado, la parte de eliminación lo que nos va a permitir es definir de forma centralizada cuándo se debe eliminar documentación que ya se haya quedado obsoleta por cualquier motivo. Pensar que en organizaciones grandes bueno, pues se va almacenando información y es muy posible que haya información que se quede obsoleta y que no se vuelva a utilizar. Bueno, pues desde aquí lo que podemos hacer es definir reglas que eliminen o bloqueen buzones de esta manera. En la parte en concreto de SharePoint, a ver, que me abre. Vale. Lo que nos lleva es al Compliance Center, donde podemos definir, pues por ejemplo, cuando un documento deja de ser utilizado. Pues por ejemplo, en este caso, lo que podemos definir una regla que nos va a decir que a partir de 5 años, pues por ejemplo, este documento, aquellos documentos cuya fecha de modificación sea superior a 5 años, pues los vas a mover a la papelera de reciclaje. ¿Vale? Pues podemos definir todo ese tipo de configuraciones que nos permitan mantener limpio nuestro entorno. Al mismo tiempo que podemos eliminar, también podemos conservar, es decir, podemos definir retenciones de manera que no se puedan eliminar ni buzones ni sitios de SharePoint ni colecciones de sitio en concreto, de manera que yo podría decir que, por ejemplo, esta colección la puedo marcar como que debe de retenerse porque tiene información legacy y no quiero que se borre, y además le voy a decir durante cuánto tiempo quiero que se quede bloqueada. Pues imaginaos 1 año, 10 años o indefinidamente, porque esto no puede borrarse. ¿Vale? En ese caso, en este en concreto, esta que es el site que he marcado como que debe retenerse, pues se queda, veis que aparece un candadito y no puede eliminarse por el administrador y se queda ahí aplicado con esa retención. Vale, otra cosa que quería enseñaros ya por último es toda la parte de retenciones, pero a nivel de site y de documento. Nosotros también podemos definir políticas a nivel de un site en concreto, de manera que vamos allá, un segundito. Podamos borrar, el site se borra automáticamente cuando cumpla un criterio de fecha, ¿vale? O que se quede cerrado de manera que sea solo de lectura, ¿vale? Y dejemos el site pues solo de lectura para su consumo, ¿vale? También podemos hacer lo mismo no solo para el site, sino a nivel de documento. Lo que hacemos en este caso es decir, oye, vamos a definir una política a nivel de tipo de contenido que va a aplicar a determinados documentos, de manera que especifiquemos qué es lo que vamos a hacer con este documento cuando pase un periodo de tiempo determinado. Esto lo podemos hacer o bien por fecha de modificación o fecha de creación, o que se haya marcado como registro. Pues podríamos decir, oye, la última vez que se haya modificado en 10 años o en 5 años, pues este documento me lo vas a mover a la papelera o directamente me lo borras o me lo mueves a otra ubicación, ¿vale? Digamos que en esta sección lo que vamos a definir es qué política vamos a habilitar y el usuario en cualquier momento incluso podría marcar este documento compliance details, ¿vale? Lo podría marcar como que, oye, que este documento pues ya no es válido y queremos que se aplique la retención.
Vale, pues esto es un poco todo, es un poco resumen. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, pues aprovechar y si no, pues oye, me escribís en cualquier momento y poco más. ¿Alguna preguntilla por ahí hay? Y que se anime la gente ahora. Ah, Mira los unas mensajes. cuantas. Me Nada, cago en la hostia. que va, A ver, muchas son cosas mías. ¿podemos tratar usuarios corporativos como externos y ahorrarnos así la licencia? A Venga, ver, no lo he probado, no lo he mójate a ver qué es lo probado. que hace la gente. No es que, que es No lo lo he que hace la probado, gente. no lo he probado, pero no lo he probado, pero aparte de que no deberías, cuando tú invitas a un usuario interno, él te lo reconoce como, o sea, de tu dominio te lo reconoce como interno. Otra cosa es que no le tengas asignada la licencia, Eh, ¿vale? De SharePoint, A ver, ¿vale? hay un Entonces, pequeño truco del almendruco, yo lo digo por esto, pero no se puede hacer, como dice Mario, que es que vosotros podéis crear usuarios en el tenant de Office 365, ¿vale? Que tengan el dominio Microsoft o el dominio corporativo y luego con un PowerShell se puede actualizar el usuario y etiquetarle como invitado, ¿vale? Entonces, al etiquetarle como invitado pasa a ser un externo, por lo tanto le puedes añadir en sitios de SharePoint sin licenciar. Claro, esto no se puede hacer porque si luego viene Microsoft y lo detecta, pues no sé, puede tomar acciones al respecto. Entonces, bueno, realmente es lo que dice Mario. No se debería hacer y no se puede hacer. Entonces, la pregunta clave es, para mí, ¿qué se entiende por usuario externo? Y ahí, Mario, la pregunta para ti. usuario externo siempre lo ha considerado Microsoft, incluso antes de Office 365, ya las versiones on previous lo consideraba como usuarios que no tengan algún tipo de contrato con la corporación. No tiene por qué ser de nuestro propio dominio. Podríamos tener varios dominios y ser un usuario de la corporación. Entonces, usuario externo se considera siempre usuarios ajenos a la compañía, que tienen a lo mejor una relación profesional, pero digamos que no están en plantilla. Y ahí, si hay más dudas, podemos lanzar la pregunta a alguien de Microsoft. De la parte de DLP, lo que comentaba Juan Carlos, efectivamente, para España solo hay definidos tipos de información de número de la seguridad social y no siempre funciona bien, ya os lo adelanto. Bueno, Eh, eh, y bueno, imagino que será cuestión de tiempo que vayan añadiendo más. Vale. A ver, más preguntas. Joder, Juan Carlos, has llenado esto, ¿eh? no, joder, hay que un poco animar el ambiente. Que si no, A ver, para configurar IRM en una biblioteca de SharePoint Online, ¿debe tener alguna característica o permiso especial? Sí. ¿Vale? Antes de configurar IRM, para configurar, para que te aparezca la opción que os enseñaba aquí, ¿vale? Para que os aparezca esta opción de Information Right Management, antes tienes que activar IRM. ¿Cómo lo activas? Ay, perdón. Desde la consola de administración de SharePoint Online en la sección de configuración, ¿vale? Bajáis y aquí tenéis que por defecto vendrá en no utilizar IRM, pues lo marcáis como use IRM y guardáis. Sí comentaros que tarda entre 10-15 minutos en refrescarse, ¿vale? O sea que no estéis todo el rato dándole porque no va a servir de nada. Activarlo, esperar un rato y lo que podéis hacer es que cuando pase un rato, mágicamente actualizáis la página de la configuración de biblioteca y aparecerá esta nueva opción activada directamente. En ocasiones veréis que cuando intentáis, depende del tenant, porque como por debajo esto utiliza Azure Right Management, depende de vuestro tenant de Azure, es posible que marquéis el utilizarlo y al darle a guardar os dé un error, como que Azure Right Management no está habilitado. Si os pasa, lo que podéis hacer es habilitar Azure Right Management, ¿vale? Estos venís a la consola de administración central. A ver, porque esto está en español. Vale. Ponéis Azure Right Management en el buscador
y ya directamente os llevará a la página para configurar y habilitar el Azure Right Management que hay por debajo. Y si no, pues accedéis al portal de Azure y por ahí también podéis habilitarlos. Un segundito. Y que no tengo asociado mi usuario. No, perdona, es que no tengo asociado mi usuario y no me pide. Esto es otra cosa, es uno de los A ver. wizards que te deja para hacer cosas. ¿Sabes? Es lo que Sí, le das un sí, poco de sí. información del paso a paso que tienes que seguir. Entonces, a ver. A ver, es que como lo tenía en otra. No es arriba, configuración de Aquí, Azure. esta es. Esta es. Vale, aquí está. He buscado por RMS. Entonces, ahora Entonces sí, le das ahí, pincháis aquí en eso administrar. es. Eso es. Y ya le sale todo lo que hay que hacer. Que vamos, son 2 clics, si no recuerdo mal. Dos clics. ¿Vale? Esto vendrá desactivado y Ya, ponéis aquí, pulsáis activar y ya está. ¿Vale? ya. Sin más. Tienes que activar, sí, IRM hay que activarlo a nivel de tenant, lo que pasa es que luego lo vas activando las directivas a nivel de biblioteca. Eso ya decides. Creo que has puesto aquí un enlace, ¿no? Sí, es el enlace, lo que has Eh, enseñado. La pregunta de Santi pasa de ella, tío. Si es que es un pesado. Santiago, no mío que esté en otra suscripción y puede compartirla. En otra suscripción de Office 365, lo que puedes tener son varios dominios. Ah, espera, a ver. Dos empresas que se unen y quieren mantener su información sin hacer una migración los dos tengan, pero quieren compartir la información entre las dos empresas sin tener que crear los usuarios. Eh, No, aquí esto tiene que ser con tema de compartir e invitados, no queda otra. sí, 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 efectivamente, compartir información a través de compartir. Mm. Lo que Eso, podría ser es limitarlo, la ya. funcionalidad de compartir. Es decir, lo de añadir un Vale, dominio de esto otra suscripción en una suscripción de Office 365, eso no se puede hacer. ¿Vale? Sí que lo que sí que puedes hacer es en un mismo tenant, lo que decía Mario, tener configurados varios dominios o incluso si te vas a un escenario de sincronización de directorio activo, es posible que puedas sincronizar dos bosques o dos directorios activos diferentes con todo el mismo tenant, pero hasta el punto de tengo ya dos Office 365 montados, hacer eso, hasta donde yo sé, no se puede. Eso es. Lo único que podrías es, bueno, pues limitar el uso compartido externo para el otro dominio y ojo cuando unifiquéis tenant, porque luego Es hay muy, problemas de que la pregunta de Santi es muy interesante porque es un escenario que a día de hoy Microsoft no tiene resuelto, lo que es el concepto de migración intertenant, porque hay ciertos elementos que, por ejemplo, no tanto la información que más o menos sería sencillo o los correos, pero yo qué sé, la parte de grupos, de Teams y todo este tema, eso, vamos, te puede complicar la vida de forma absurda y el escenario que planteas antes es bastante habitual que lo pregunten las empresas. No porque se hayan fusionado, sino que porque, por ejemplo, imaginaos el siguiente escenario que a mí me ha pasado, ¿no? Tienes una empresa que tiene un tenant de Office 365 y de repente esa empresa entra a formar parte de otro grupo de empresas que dicen, vale, nos gusta Office 365, quiero que mi tenant sea el del nombre del grupo de empresas y ¿qué hacemos? Pues le tienes que proponer una migración y cuando le hablas de los costes y estás hablando de 1000, dicen, puf, me quedo con el tenant que tengo. no. Es complicado, Santi. Lo podemos hablar en el SharePoint Saturday. Vale. Bueno, Yo no sé si hacéis una pregunta más. Si no, de paso, aprovecho para. Si no os habéis registrado en el SharePoint Saturday, que os registréis. Y el día antes al SharePoint Saturday, que lo habréis visto en Meetup, hay un workshop de desarrollo, ¿vale? Para Office 365, exactamente. Ahí muy enfocado a la parte de SharePoint. A mí me habría gustado que fuese más diversificado, pero aquí los colegas pues han dicho framework, pues nada, framework y un poco de bots al final con Santi. Y bueno, va a dar de sí. O sea que hay que apuntarse. Ah, ¿cómo que es el Finger Love? ¿Qué dices? Nada, Adrián, nada. Que hay más cositas. Pues nada más, Mario, yo creo que ya está. Si quieres cerrar el asunto. vale, perfecto. Nada, pues muchas gracias a todos y nada, nos vemos en ese Saturday. Vale, comentaros que nada, que voy a parar la grabación y la verdad es que no sé dónde la subiremos. Hablaré con Mario a ver dónde la ponemos, ¿vale? Para que se quede disponible para que... Bueno, en Channel 9. ¿Qué leche? La puedes subir en tu canal, Mario.
Vale, pues la por subo esfuerzo. ahí y ya Entonces yo la guardo y difundimos te el la enlace. comparto para que la subas. Eso es. Vale, Muy bien, señores. venga, Mario, gracias. un abrazo a todos. Un Hasta abrazo. luego. Adiós.